¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Desde hace varios días se denunció el hecho de que un spot protagonizado por esta señora Christie Noem, secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, apareció en el noticiero nocturno de Televisa, en el canal 2, un spot en donde, en pocas palabras, promueven las políticas antimigrantes, criminalizan a la migración, todo en el marco de esta política por parte de Donald Trump, esa política persecutoria, esa película deleznable en contra de la comunidad latina, en contra de la comunidad migrante allá en la Unión Americana. Pero obviamente lo que llamó la atención es que apareciera en ese momento en el noticiero estelar de Televisa. Pasaron los días y nuevamente aparecen esos spots, ahora con mayor frecuencia y ya en un partido de fútbol en general, es decir, ya forman parte de esa pauta contratada por el gobierno de Estados Unidos con Televisa. Entendemos a Trump, eso es un hecho, digo, entendemos en el concepto de que sabemos que Trump, pues así actúa, así opera, ese es su discurso, no lo esconde, pero ¿cuál es el papel de Televisa en todo esto y qué tipo de sanción debería tener Televisa por andar promoviendo los discursos de odio? Mi querido Rafael Pineda, maestro Rapé, te saludo como siempre con mucho cariño y mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, estoy aquí muy contento de estar contigo y con tu público. Gracias, querido. Oye, pues yo de entrada te preguntaría eso. ¿Cuál es tu primer vistazo a este tema, a esta discusión en torno a la responsabilidad de Televisa no de estar transmitiendo este tipo de spots? Pues me parece lamentable, yo digo que la forma en que Televisa se presta a la propaganda racista de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, a través de estos mensajes, a mí me parecen que otra vez se suman a la colección enciclopédica de los sinvergüenzas en este país, en la historia de los medios de comunicación, en la historia de los comerciales, ¿no? Yo creo que este mensaje en el que amenazan abiertamente de manera criminal, o sea, ya los prejuzgan a los mexicanos, a los latinos, en este caso los mexicanos, porque es la audiencia mexicana, los prejuzga como criminales. Y me parece lamentable, a mí me parece esta actitud de Televisa de prestarse a esto que merece, yo creo que sí una sanción. Digo, estoy apenas revisando y enterándome de que, bueno, hay una ley que se quitó en 2014, ¿no? O lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, sobre que habría que revisarse y reafirmarse y aprobarse esta prohibición de propaganda extranjera en este país. Yo no me imagino qué otro, qué otras ideas, qué otros artículos, qué otros productos puedan ser factibles de ser comercializados y propagados, difundidos, divulgados en publicidad extranjera en México. Me puedo imaginar muchísimas cosas, pero esta me parece de lo peor, lamentable en todos los sentidos. Oye, Televisa se ha caracterizado, te pregunto, Rape, este, por ese tipo de discriminación, es decir, ya no habla solamente de los Estados Unidos, no, sino en sus contenidos, en su forma de presentar la información. Hay esa característica de Televisa en el marco precisamente del racismo, de la discriminación. Pues mira, lo hemos visto durante décadas, los que ya tenemos aquí en este planeta, en este país, viviendo. En mi caso, 5 décadas, nos ha tocado ver productos productos emocionales, productos incluso de exportación a otros países. Las telenovelas de Televisa han sido materia de discusión y de réplica en otros países, pero pues a mí me preocupa mucho porque son muchos, muchos temas los que están ahí. Yo desde hace décadas vengo señalando, incluso dentro de mi propia familia,
que se evitaran copiar los comportamientos que se suelen vertir en estos productos. Se convierte en un catálogo de comportamientos eh, en las familias, ¿no? El aspaviento, el grito, escenas lamentables en donde se ve por completo la nula salud emocional de los integrantes de familias muy descompuestas. Digo, estas dinámicas de la Cenicienta, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. eh, la, la, la- no sé cómo se llama el término de eso de pintarse de negro la cara, me acuerdo de Thalía. Hay una discriminación incluso que fue muy denunciada por asociaciones civiles del racismo, del clasismo que se viven en las producciones de Televisa y de otras televisoras y de otras productoras de cine. Estamos hasta el copete de películas de Jaime Camil y los Derbez, que no te digo, ¿no? Y no solamente yo creo que se trata de este racismo, sino también la nula salud emocional en casi todos sus productos. Y no solamente esto es de las telenovelas o películas, sino también lo podemos ver en la forma como se presentan las noticias, cómo se frasean los encabezados, los titulares. Yo sí creo que sí es motivo de análisis los contenidos uno por uno de lo que produce Televisa. Ahora bien, en los comerciales de Televisa, es donde se suelen ver también ese desayunador, ¿no? De la cocina, con el sol entrante de las 8 de la mañana. Y vemos también, podemos analizar muy bien y podemos ver muy bien pues los colores de la gente que está sentadas en esas mesas de las familias. Y lo podemos ver décadas. Hubo, por supuesto, intentos muy pobres de inclusión. He visto niños con sillas de ruedas, he visto pues sí, alguna inclusión de algunos colores distintos, pero en la mayoría es un racismo abrumador. Sí, porque incluso ahorita que citaba las telenovelas y esa fórmula, ¿no? De presentar a la clase más desfavorecida con esa narrativa meritocrática, aspiracionista, de que te consigues a un rico literalmente y ese es el que te saca de pobre, ¿no? Exactamente, es una fórmula bastante lamentable y, y que yo no veo de pronto mayores consecuencias para los malos, ¿no? Por ejemplo, también, híjole, podríamos acordarnos de muchísimas telenovelas y pues son de estos productos, por ejemplo, el producto estrella, hace poco me dijeron los números de rating que tiene La Rosa de Guadalupe, que si tú la analizas es también un catálogo de pésimos comportamientos familiares, o sea, tratan de ser moralinos y tratan de supuestamente inculcar o concientizar a a la población, a las familias mexicanas para comportarse bien pues resultan en algo que cae en el ridículo circense, con unas consecuencias yo creo que muy, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Pues que vaya, que no, perdóname porque no se me olvidan las palabras a veces que de dudosa calidad emocional, ¿no? Insisto yo en esto porque en verdad yo sí he conocido a muchos compañeros que se comportan de esa forma, ¿no? O parejas que creen que ser tóxicos es correcto o de eso se trata el amor, ¿no? O también estos productos tratan de enseñarle a las familias, a las madres cómo deben de educar a sus hijos y resulta ser todo lo contrario. No sé, hay un rollo ahí que sí vale la pena analizar.
Y que debería de tener una mayor responsabilidad, porque como bien dices, la Rosa de Guadalupe es uno de los productos más vistos, incluso gracias a los ingresos de la Rosa de Guadalupe, literal, existe lo que es Noticieros Televisa y toda la estructura de Televisa. Recuerdo un chiste que hacían en los pasillos de Televisa no hace mucho, que tenían la Rosa de Guadalupe todo el día prendida, porque dicen de ahí sale todo el dinero para la infraestructura. Y el impacto, como bien señalas, es un impacto a través de muchísimos años. Ahorita mencionabas los que ya tenemos 50 años y demás, pues todos nosotros crecimos con esa idea de lo que era hacer televisión, de lo que era decir noticias, de lo que era el éxito, ¿no? En pocas palabras. Y el humor, los productos humorísticos de Televisa, pues también podríamos pasar a una revisión rápida que son para llorar. O sea, podemos recordar esta serie No Empujen con Raúl Astor, híjole, con donde podríamos ver una parrilla de vedettes que luego te acuerdas de la hora pico, ¿no? La violencia que se ejercía en otros productos como Chespirito, digo, a nosotros no nos quedaba de otra, perdónenme, teníamos cuatro canales de televisión y nada más había una televisión en las casas y el monopolio de las sintonías la tenían las abuelitas o mi mamá, mi hermana y pues no nos quedaba de otra más que ver lo que ellas querían que viéramos. Y solían pasar estas cosas, ¿no? Recuerdo también el otro rollo, un lamentable comediante también, que buleaba pues, a las clases bajas. Esta visión desde Monterrey de la vida, que eso es algo que podríamos analizar largo y tendido de cómo mucha banda de Monterrey con muchísimos recursos pretenden imponer su visión del mundo y pues esta creencia de la ostentación, ¿no? De muchísimas cosas. Perdón, tuve un incidente aquí. La ostentación, pues, de los lujos, ¿no? De que no eres nadie si no tienes un coche, no eres nadie si no tienes un reloj de marca o ropa de marca y todas estas cosas que son verdaderamente superficiales y yo creo que ese es el término que deberíamos de analizar, desde el cual podríamos analizar los contenidos de Televisa y de TV Azteca y otros canales. Creo que esa es la parte fundamental por la cual debemos analizar estos cuates. Ahora, regresando al tema, que no podemos dejarlo de lado ni nada por el estilo, de cómo es posible que una televisora quizás porque le hacen falta recursos, porque eso es lo que estoy escuchando, de que pues, están cayendo sus ratings y que están cayendo sus ingresos, últimamente están cayendo en estas propagandas estadounidenses en contra de los mexicanos. Yo no sé qué hubiera sido de Televisa en una época en la que había una censura, una revisión tremenda. Me acuerdo de los cuates agentes de gobernación que estaban incrustados en todos los programas de televisión. ¿Te acordarás? Ujú. El intervención de gobernación. No me acuerdo cuál era el nombre que El tenía interventor. el interventor de gobernación, ¿no? Concursos en la catafixia, de Chabelo, o sea, me estoy tratando de acordarme de todo. Y recuerdo que había una revisión muy, muy cuidadosa de los contenidos, de que no se te fuera a ir una grosería, ¿no? Había una revisión tremenda por parte de la Secretaría de Gobernación. Yo no sé si tengan que regresar estas dinámicas, pero sí estoy convencido de que no se puede permitir que se transmita en horario triple A, en un canal con este alcance, con esta potencia que tienen en las familias mexicanas un mensaje total y absolutamente incriminador, discriminador y que a todas luces no debería de existir. Sí, porque a final de cuentas, como bien dices, puedes tener un asunto económico, pero pues transmítelo en Univisión, Estados Unidos. Puede ser muy polémico también, se estaría hablando,
Pero ya el hecho de transmitirlo de este lado, en tus horarios estelares, en tus productos estelares, pues ya te habla de que no solamente es asunto financiero, sino es una cuestión de creencia, ¿no? De lo que está diciendo ese spot. Absolutamente, es vergonzoso, es lamentable y yo creo que sí debería haber una sanción. A mí me produce un malestar anímico brutal el ver el comportamiento de estos mentecatos dueños de estas televisoras, dueños de las radiodifusoras, dueños de periódicos que se comportan como antimexicanos. Vaya, es otro de las cosas que uno se pone a pensar, ok, contra la prensa escrita no se puede hacer nada o no se puede hacer mucho, pero sí creo que debe de ponerse sobre la mesa la discusión del el uso de la radiofrecuencia, la electrofrecuencia, esa pertenece a los mexicanos, esa está en el aire que respiramos los mexicanos. No es posible que se use de esa manera tan irresponsable. Creo que deben de limitarse algunos comportamientos, creo que deben de sancionarse otros o los mismos. A mí me parece que es algo que debemos de poner en la mesa, discutirlo con fuerza, con la paciencia necesaria, la disciplina y sobre todo el rigor analítico, académico, legal, pues hasta político, porque sí creo que es algo que ya está empezando a dolernos a los mexicanos, el mal uso del espectro radioeléctrico en contra de los mexicanos. Porque incluso si lo trasladamos con TV Azteca, pues vemos a un personaje que utiliza su línea editorial para defender sus triquiñuelas, ¿no? Así es, para hacer campañas a favor o en contra, sobre todo en contra, ¿no? En la vieja usanza de te golpeo hasta que me pagues, o la usanza de un miserable empresario caprichoso, ampón, ¿no? Con todas sus letras, se comporta como un verdadero ampón, donde sus sicarios, pues, leen teleprompters, donde sus sicarios escriben en columnas, en periódicos de derecha. Vemos esa violencia narrativa a su beneficio. Entonces, ahí yo creo que sí debemos de tener ese análisis, ese cuidado, esa, mm, esa sanción, porque aparte no pagan impuestos, o sea, eso es lo que más eh, me parece ridículo. ¿Cómo se le puede seguir permitiendo a un ampón como Ricardo Salinas Pliego hacer lo que hace con esta televisora, con el espacio radioeléctrico y sin pagar impuestos? Y sobre todo inculcando o tratando de convencer a las familias mexicanas, a la población, a la sociedad, de ideas absolutamente retrógradas, mintiendo descaradamente. Yo creo que sí hay que revisar esas concesiones. Ese punto iba para ir concluyendo, pero llegó ese momento, Rafa, ¿cuál es el riesgo en un momento dado? Porque ellos van a argumentar que es un tema de libertad de expresión, pero la libertad de expresión te ampara ante este tipo de situaciones, ante este tipo, yo coincido contigo, traiciones literalmente a al país con ese tipo de spots, por lo que significa ese spot, y traiciones en el sentido de que, pues quieres, te están parando para que no cumplas con tus obligaciones, para que no cumplas la ley, pues. Exacto. A ver, para empezar, pues hay que analizar y profundizar lo que significa un discurso de odio. Hay que enlistar cuáles son los ejemplos muy claros, porque lo que hemos visto en las narrativas que difunde Ricardo Salinas Pliego en sus canales, en sus columnistas, en donde puede esparcir su veneno, pues creo que están llegando a esos niveles de discurso de odio. Creo que hay que analizar lo que significa realmente los derechos humanos. Y entonces, yo creo que con esos dos conceptos necesitamos calificar y revisar.
puntualmente todo lo que sí está ejerciendo este señor, este Ampón, porque a mí me parece que por ahí va la cosa. Y el caso de Televisa es igual. O sea, ese es un discurso de odio, por no entrar a la libertad de expresión. Exactamente, digo, efectivamente, o sea, esta propaganda es un discurso de odio. Que lo haga el gobierno de Estados Unidos, obviamente que ya de por sí es lamentable, es peligroso, es patético, pero nosotros no tenemos por qué sumarnos como país a estas lógicas en las que se están sumando Bukele, Noboa, Milei, y todos estos señores que ya están rayando en el fascismo. Así que bueno, yo creo que sí hay que analizar con mucho más atención, con mucho más cuidado, enlistar caso por caso y ver si se acercan a estas dos situaciones, ¿no? Los derechos humanos y el discurso de odio. Necesitamos revisar la ley, necesitamos revisar esto, necesitamos discutirlo, pero en serio. Mi querido Rafael Pineda, maestro rapé, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y es un honor que siempre nos acompañes y nos permitas aprender de ti. Es un honor para mí, Jesús, poder platicar contigo. Yo aprendo mucho de ti y estoy siempre a la orden.